Bien, chicos, pues nos estamos acercando al momento más importante de toda esta historia que os estoy contando acerca de la Pascua, ¿verdad? ¿Recordáis que Jesús estaba orando en el Monte de los Olivos o de Getsemaní? Y entonces una turba se lo llevó a casa de Anás y de Caifás, del gran sacerdote, y una vez allí lo mandaron a un lugar que os voy a comentar ahora. Los judíos estaban bajo la presión romana y Roma tenía allí un gobernador que se llamaba Pilatos. Este gobernador era el que tenía capacidad para salvar o llevar a la muerte a la gente. Los judíos no, solamente eran acusadores, pero no podían llevar a nadie a la muerte. Y ellos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, querían que Jesús muriera, ¿verdad? Entonces, después de estar en la casa de Caifás, lo llevaron, como digo, al lugar donde estaba el pretorio, que era el lugar donde estaba Pilatos, el gobernador romano. Naturalmente fueron los sacerdotes, por supuesto fueron los escribas, fueron aquellos que también le habían estado acusando a Jesús. Fueron también los fariseos y sobre todo fueron aquellos que acusaban a Jesús. Y estuvieron delante de Poncio Pilato. Este es Poncio Pilato, que es el gobernador de los romanos en Israel. En Jerusalén estaba allí y estaba gobernando sobre los judíos. Entonces él les preguntó: ¿qué es este alboroto? ¿A quién traéis aquí? Y ellos le acusaban: es que dice que era el rey de los judíos, que dice que si nuestro templo... Un lío, porque todos querían acusar al mismo tiempo. Entonces Poncio Pilato dijo: acercarme al preso. Entonces le acercaron a Jesús y él le dijo: dime de qué te acusan. Pero Jesús callaba. Dice: defiéndete. Jesús callaba. Porque hay una profecía, dice: como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Jesús calló. Pero ya Pilatos le preguntó: ¿pero qué es eso que dicen? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis sirvientes, los ángeles, estarían aquí ayudándome para sacarme de este lugar. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilatos tenía miedo porque veía que le estaban acusando en falso. No había nada que permitiera pensar que Jesús era digno de muerte. Y él tenía miedo. Además, Pilatos tenía una esposa que tenía unos sueños muy especiales. Y ella le mandó a Pilatos a decir: deja libre a ese hombre, porque no ha hecho nada y me ha estado perturbando esa idea en un sueño. Pilatos quería liberarle, pero ellos seguían acusándole. Entonces dijo Pilatos: bien, como sabéis, en la época de la Pascua se libera a un preso. ¿A quién queréis que libere? Yo a Barrabás. Barrabás era un preso que había matado a gente porque se había levantado en una revuelta. Y estaba preso y iba a morir, pero podía tener la opción de salvarse. Dice: ¿queréis que os deje libre a Barrabás o a Jesús? Él pensaba que le iban a decir a Jesús. Empezó la turba: ¡no! ¡A Barrabás! ¡Queremos que nos sueltes a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! Entonces Pilato se quedó asombrado y por segunda vez también les dijo: pero vamos a ver, ¿no queréis que os suelte a Jesús? ¡No! ¡Deja libre a Barrabás! ¡A Barrabás! Y así sucesivamente gritaban más y más. Y Pilatos dijo: entonces, ¿qué queréis que haga con Jesús? Y todos empezaron: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Queremos que le crucifiques! ¡Crucifícale! Entonces, viendo que cada vez era más grande el tumulto, y no sabiendo qué hacer y no queriendo tener problemas, aunque sabía que era injusto, él cogió una pequeña palangana, se lavó las manos tranquilamente,
se la secó y dijo: bien, sea yo libre de este pecado de matar a este inocente. Su sangre no sea derramada sobre mí. Pero empezaron ellos a decir: no importa que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así de osados y tanto odio llevaban en su corazón. Entonces Poncio Pilato dijo: sacad al preso de este lugar. Y todos salieron. Bien, entonces Poncio Pilato soltó a Barrabás y mandó que azotaran a Jesús, porque una costumbre terrible era que cuando iban a matar a un hombre previamente le azotaban. Entonces los entregó a una compañía de soldados. Una compañía de soldados no era ninguna tontería, no eran 3, eran al menos 70 soldados. Entonces lo sacaron a la zona del patio del pretorio y allí con látigos estuvieron dándole latigazos por su cuerpo de tal manera que sangraba Jesús, pero Jesús no abría su boca y ellos seguían: ¿quién te ha pegado? ¡Adivina! Venga, y le daban de todas partes, le daban latigazos y Jesús no abría su boca. Como cordero fue. Él sabía por qué estaba allí y estaba dispuesto a que aquel cáliz lo bebiera, ¿verdad? Porque era la voluntad del Padre. Tenía un propósito, tanto sufrimiento que luego veremos. Siguieron pegándole y no contentos con eso, le dijeron: ¿no dices tú que eres el rey de los judíos? Aquí te ponemos el manto de un rey. Y le pusieron un manto púrpura, un manto morado, y siguieron pegándole y escupiéndole y riéndose de él, y le decían: salva, sálvate tú, rey de los judíos, salve, rey de los judíos. Y le pusieron finalmente una corona, como si fuera un rey, pero no era una corona de oro, no era una corona de rey, era una corona de espinas, una corona que se penetraba en cada lugar de su frente y hacía que cayeran sangre por delante de su cara. Pero Jesús callaba y así dejó que pasara aquel sufrimiento. Él, que podía haber mandado a sus ángeles que vinieran y le ayudaran, pero no abrió su boca.